Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es una verdadera alegría estar participando de este espacio. Si me permiten un momento, yo voy a llamar a la otra persona que es responsable de la clase conmigo porque hay problemas de comunicación. Entonces, nos vamos a estar comunicando vía WhatsApp para que ella pueda también intervenir porque hay un problema de sonido. Y bueno, vamos a hacer las presentaciones como teníamos previsto. Claudia, ya estamos, ya estamos conectados y bueno, ya están interviniendo en la sala más de 22 cursantes, así que vamos a comenzar con las presentaciones. Les pedimos nuevamente disculpas, como dijo Sol recién, por estas dificultades técnicas y vamos a tratar de subsanar. Bueno, mientras tanto, voy a presentarme, mientras Claudia trata de volver a ingresar. Como ustedes saben, somos parte de un equipo que asumió el enorme desafío de participar de esta instancia de maestría, que es un anhelo que algunas compañeras, particularmente Daniela y Adriana, junto con la colaboración de Sol y de otros compañeros de la Universidad Arturo Jaureche, vienen bregando para que esto se concrete. Y bueno, producto de ese esfuerzo, de esa dedicación, de esa gran voluntad de trabajo y compromiso con la educación ambiental, es que hoy tenemos la posibilidad de empezar nuestra primera clase y disfrutar de un espacio que esperemos sea también para ustedes parte de la formación que les venimos a proponer, pero al mismo tiempo también un espacio de aprendizaje y disfrute. Mi nombre es Graciela Mandolini. Bueno, en realidad teníamos previsto hacer una presentación general, cada una de nosotros contar algo de nuestros recorridos. Yo me dedico a la educación ambiental a partir de una posibilidad extraordinaria que tuvimos hace algunos años, una generación que pudo disfrutar y aprender en el marco de lo que había sido un convenio con la Universidad Nacional del Comahue y la Escuela Marina Vilta de Cetera. Fue un espacio realmente que para nosotros constituyó un rompeaguas en nuestra formación como docentes. Yo me dedicaba a la enseñanza de las ciencias naturales y también de las ciencias de la educación, pero a partir de participar en ese espacio tan movilizador, es que eh, realmente modifiqué mis prácticas y transformé mi mirada fuertemente en torno a la enseñanza, no solamente en relación a las ciencias naturales, sino que puede incorporar aspectos del saber ambiental que considero de carácter revolucionario. Bueno, hace muchos años, me parece que también para presentarme, para aquellos que no me conocen, veo algunas caras conocidas y queridas de hace mucho tiempo, pero bueno, para que ustedes tengan una idea, mi recorrido laboral ha tenido que ver siempre con la educación, con la docencia. He trabajado muchos años en institutos de formación docente, sobre todo en el Instituto de Formación Docente número 1 de Casilda, pero también, y ahí tengo una exalumna que está en el grupo, Georgina, y además de participar de ese espacio de trabajo, eh, hace varios años, 40 para ser exactas, que trabajo en la Escuela Agrotécnica de Casilda, una escuela que depende de la Universidad Nacional de Rosario y que, bueno, considero que también este recorrido que tuve la posibilidad de hacer junto con tantos compañeros y compañeras en torno a la cuestión ambiental, eh, me permitió acercarme a la formación agropecuaria desde otro lugar, desde un lugar crítico, reflexivo,
poniendo en tensión el modelo productivo, pensando que hay otras formas de enseñar a hacer, producir alimentos desde una perspectiva vinculada con la salud. Además, hemos tenido en este entrecruzamiento y articulación con tantos compañeros y compañeras en distintos lugares, la oportunidad de trabajar también aspectos vinculados con la agroecología, con la soberanía alimentaria, haciendo de la educación ambiental realmente un eje de trabajo fundamental. Así que voy a intentar ahora que Claudia haga su presentación para que ustedes también tengan la oportunidad de escucharla. Nosotros también nos conocimos con ella participando de este espacio de educación ambiental que generó la Escuela Marina Vita de Cetera. Les cuento que las otras personas que integran el equipo de trabajo, además de Claudia y yo, también se integra en nuestro equipo de trabajo Miriam Gorban. Miriam no va a estar en todas las clases, pero sí en algunas. Como ustedes saben, Miriam es la matriarca de la soberanía alimentaria. Ella conecta con esta perspectiva a partir de un encuentro en el que participa en el año 96, un encuentro que realiza Vía Campesina en paralelo con un encuentro de la FAO, y allí conecta con el concepto de soberanía alimentaria. A partir de su trabajo han ido configurándose en toda la extensión de nuestro país diversas cátedras libres de soberanía alimentaria. Y bueno, para nosotros es todo un referente en lo concerniente a este tema, pero también a darle la oportunidad de establecer relaciones y vínculos a través de este diálogo de saberes que nos posibilita trabajar la educación ambiental. Van a encontrar en la plataforma que tan hábilmente se ha construido en la universidad, además del aviso para encontrarnos hoy en esta reunión de Zoom, la oportunidad de conectarse con dos videos de presentación general, donde intervenimos Claudia y yo, y otro donde interviene Miriam, dándoles un saludo, dado que en ocasión de un encuentro que organizaron, ahí lo veo a Gabriel Keppel del Instituto de Salud Socioambiental, dado que en un encuentro que organizó, un congreso que organizó el Instituto de Salud Socioambiental hace unos meses, en el mes de junio, aquí en Rosario, tuvimos ocasión de estar con ella porque la distinguieron con una premiación por su trayectoria, el premio Carlos Vicente, le otorgaron. Así que en ese contexto pudimos grabar un pequeño videíto de salutación para nuestro espacio de la maestría. Como ustedes saben, Miriam es una persona que tiene muchos años de trayectoria en su trabajo, también va a estar sumándose a algunas de las propuestas. E integra el comité académico de toda la maestría, ¿no? De los distintos espacios que se han construido. Bueno, creo que no es casual que en este espacio hemos confluido un montón de, como les decía, una generación que tuvo la oportunidad de integrarse a la educación ambiental a partir de lo que fue el generoso trabajo de algunos compañeros. Ustedes van a Minca, ver que nosotros tomamos un posicionamiento salí en de el ahí. tema. Hola. Georgina, tenés el teléfono desbloqueado. Perdón, el micrófono. Perdón. Eh, Ya les vamos a dar espacio para la palabra, pero con todos estos inconvenientes estamos viendo cómo podemos activar algunas cuestiones. Después, la idea también es que esto sea una oportunidad para encontrarnos, que sea realmente un espacio valioso de encuentro y de reflexión. Así que todos van a tener la oportunidad de expresarse. Les decía que, bueno, nosotros confluimos en esta formación toda una generación que encontró en la educación ambiental una manera de pararse frente al mundo, ¿no? Y esto es lo valioso de la propuesta que venimos a construir juntos. Eh, Va a estar a disposición también el programa analítico de la asignatura, ya lo tienen en la parte general.
se constituye en una materia que vamos a compartir desde hoy, 1 de septiembre, hasta finales del mes de noviembre, y como ustedes saben, el mecanismo con el cual se ha pensado el diseño de la propuesta es que eventualmente tengamos algunos encuentros sincrónicos que van a permitirnos, bueno, justamente eh, poder instalar algunos temas, trabajarlos, hacer algún trabajo en equipo, pero fundamentalmente los encuentros tienen la finalidad de poder articular e ir conociéndonos profundamente. Sin embargo, los encuentros van a estar grabados, de hecho lo estamos grabando para que después se pueda subir a la plataforma. Por otro lado, el espacio de los fundamentos, este ciclo de fundamentos, que es el primer ciclo que vamos a construir entre todos, además de este espacio que es el de saber ambiental, también se articula con dos espacios más, uno a cargo de María Rosa Romero Cuevas, de México, y otro a partir del trabajo de Silvina Corbeta, que es de aquí de Argentina, que está en la Universidad de Santiago del Estero. Así que, perdonen, pero estoy tratando de hacer todo junto, entonces admito a todos los que me están pidiendo amnesia. Eh, bueno, por otro lado, les decía, se van a topar con este programa que nosotros propusimos y que es el que forma parte de la propuesta de la maestría. Y allí planteamos algunas cuestiones de orden metodológico y los criterios que vamos a tener en cuenta para la consideración de los trabajos que tengamos que elaborar. Pero fundamentalmente yo les contaba que nosotros vamos a aludir específicamente a la construcción del saber ambiental. Y para eso, bueno, la intención nuestra es que van a tener en la clase número 1 una ficha de cátedra con algunas cuestiones generales y fundamentalmente con una aproximación al pensamiento ambiental latinoamericano y al concepto de saber ambiental a partir de un trabajo sistematizado con muchísima claridad y solvencia por Enrique Lehr. Y luego, además de esos conceptos, vamos a poner en juego a través de la ficha de cátedra y una actividad los supuestos, los recorridos, las experiencias de ustedes, los saberes de ustedes en torno el concepto de saber ambiental. Digamos, la intención es que esto sea un diálogo de saberes, como un concepto que viene dado a partir justamente de la propuesta que hacemos de educación ambiental. Y por otro lado, además de la actividad, hay 3 textos que nos parecen fundamentales, que van a formar parte no exclusivamente de la primera clase, sino de todo el espacio formativo que vamos a compartir, que son el Manifiesto por la Vida, que es la carta constitutiva de la educación ambiental. Para nosotros es una especie de eh, es, es instituyente de la educación ambiental, de hecho un concepto eh, trabajado fuertemente allí tiene que ver con el concepto de ambiente, el de bienes naturales comunes, a través de sus principios se hace toda una toma de postura respecto a reconceptualizar algunos de estos elementos que forman parte de las articulaciones que nosotros vayamos generando. Eh, en ese manifiesto por la vida estuvieron participando, bueno, muchos de ustedes lo conocen porque los han trabajado en algunos otros espacios, pero para nosotros es constitutivo y es fundamental. Por eso decimos, además, si se trata de agradecimientos y reconocimientos, bueno, nuestros maestros y maestras formaron parte del equipo que se dio a la escritura del Manifiesto por la Vida. Por ejemplo, bueno, el entrañable Carlos Galano, que para nosotros es el referente más importante de la educación ambiental en nuestro país, que fue maestro de todos nosotros o de muchos de nosotros. Yo fui admitiendo, ahora la que está intentando reconectarse es Claudia. Les decía, bueno, volviendo a uno de los autores del Manifiesto por la Vida, que es Carlos Galano. Bueno, él
formó parte de esta propuesta de educación ambiental que se dictó en el marco de la articulación entre la Universidad del Comahue y la CETERA, y es uno de los autores del Manifiesto por la Vida, justo a Enrique Lev, a, bueno, eh, Trelles, María Luisa Trelles, Carrillosa Corral, bueno, distintos autores que realmente hacen a la conformación de este pensamiento ambiental latinoamericano. Por otro lado, estamos, esperen que tengo una comunicación ahí, a ver si Claudia, la verdad que yo no sé, no sé cómo lo podemos... Ah, va a entrar con otra computadora, Claudia, a ver si tenemos suerte. Eh, a lo mejor lo logra. Eh, a ver si están todos ingresados. Perdonen, estas cuestiones técnicas eh, que son inesperadas. Bueno, les decía, ese es uno de los textos fundamentales. El otro texto fundamental que vamos a trabajar es un texto, bueno, también de Enrique Lev. Es un clásico de Enrique Lev que se edita por primera vez en el año 98, pero que, bueno, tuvo muchas reediciones: Saber ambiental, sustentabilidad, complejidad, racionalidad y poder. Y por otro lado, otro texto de Enrique Lev que es más reciente, es del 2012, su primera edición, y que se denomina Pensamiento Ambiental Latinoamericano, Patrimonio de un Saber para la Sustentabilidad. Esos tres textos están aquí en la primera clase, tienen acceso al texto directamente en formato PDF, pero también tienen los accesos en línea en la bibliografía. Consideramos que son tres textos que no los vamos a utilizar solamente en este contexto de la clase 1 y 2, sino a lo largo de toda la propuesta formativa. Y que además van a formar parte también de lecturas que van a hacer desde otros espacios, de otros ciclos de la maestría. Eh, Nosotros en la primera clase también les planteamos recuperar cuáles son los objetivos que nos proponemos a lo largo de todo el recorrido. En principio, uno de los fundamentales es poder construir una mirada integradora, eh, justamente porque a partir de la modernidad insustentable hemos fragmentado las formas de acercarnos al conocimiento, y esto impidió fundamentalmente que esta construcción fuera posible. Es a partir de los márgenes, desde otros lugares, desde otras ciencias, desde otros espacios, que esa fragmentación del conocimiento fue tomando otras posibilidades y perspectivas, y nosotros decimos, bueno, construir una mirada integradora que permita a quienes están cursando la maestría considerar la educación ambiental como un espacio de aproximación al conocimiento desde una perspectiva problematizadora, reflexiva y crítica. Después también nos permitimos pensar que es posible articular marcos conceptuales y también metodológicos que nos permitan interpretar la crisis que vivimos, la crisis que muchos consideran que es una crisis ambiental, que es una crisis ecológica, que es una crisis alimentaria, que es una crisis económica, que es una crisis social, como crisis civilizatoria. También un concepto que ya en el 2002 nuestros maestros y maestras empezaron a plantear en términos concretos, es decir, el concepto de crisis civilizatoria eh, forma parte también de ese manifiesto por la vida. Entonces nos parece muy interesante y fundamental que podamos interpretar lo que se da en llamar crisis ambiental como crisis de civilización, porque sabemos que no es una sumatoria de distintas crisis, que constituye justamente que lo que se pone en jaque es la perspectiva a partir de la cual Occidente pensó los procesos de desarrollo y progreso fundamentalmente. Entonces también poner entre signos de pregunta y tensionar esos conceptos que están tan ligados a la modernidad insustentable. Eh, por otro lado, venimos a proponerles que seamos capaces de problematizar sobre las formas de construir y legitimar el conocimiento científico,
y justamente pensar los desafíos ambientales emergentes a nivel local y regional. Por lo que estuvimos viendo y los perfiles y las procedencias de todos ustedes, que son 80 inscriptos a la maestría y que empiezan a hacer el recorrido de la maestría a partir de este espacio. eh, Hay perfiles diversos, con distintos recorridos, desde distintas epistemes, pero además eh, proceden de diferentes lugares. ¿Estás pudiendo hablar, Claudia? Ahora sí, cambié de ¡Ah! Bien. computadora. ¿Se escucha? Le traje mi Buenísimo. compu. Ahí está, Me listo. trajo la computadora a mi hija, perdón. Bueno, Sí, se perdonen esta escucha, improvisación, ¿eh? se escucha re ¿El bien. lo dejo abierto? Ahora se escucha bárbaro. Bien, Bueno, bueno, presentate. Yo sí, avancé un cómo poco, no. pero presentate. Bueno, primero, muchísimas disculpas por estos inconvenientes que me sobreexceden por varias razones. Bueno, primero agradecer y celebrar este espacio. Escuché mucho de lo que dijo Graciela, después tuve que ir a buscar esta otra máquina, pero realmente para nosotros esto es un gusto y es motivo de celebración, porque como ella decía, quienes nos formamos allá al comienzo de este tercer milenio en la Escuela Marina Vilte, tenemos ahora este mandato de seguir construyendo saber y educación ambiental. Voy a presentarme brevemente. Mi nombre, bueno, ya lo saben, Claudia Gota. Mi formación disciplinar es como historiadora y en ese marco me dediqué por más de 3 décadas al estudio en principio y a la enseñanza, pero luego al aprendizaje desde la historia y el presente de los pueblos originarios de Abya Yala. En ese contexto, y allá a comienzos del tercer milenio, conozco a Carlos Galano y me acerco a este desafío de construir un saber no pensado desde lo que ya se había configurado hacía varias décadas como el pensamiento ambiental latinoamericano. En ese sentido, entonces, a mi formación como historiadora se agregó, perdón, el de educadora ambiental, básicamente vinculado a esa articulación entre saber ambiental y saber indígena o saber originario. Y esto para mí significó un parteaguas al que se sumó que ya se venía dando de no solo enseñar y estudiar, sino aprender desde los pueblos indígenas. Y en ese contexto, reconocer que el saber indígena es en sí mismo un saber ambiental. Seguidamente, a los pocos años, comencé mi militancia en el marco de los derechos humanos, en lo que es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, acá en la Regional Rosario. Yo vivo en la ciudad de Rosario. Y al poco tiempo, además de ingresar a la Mesa Directiva Nacional, me convertí en la Secretaria Nacional de Pueblos Originarios dentro de este organismo. Y esto entonces sumó a todo lo que se venía gestando, lo que yo considero no una mera transformación, sino un crecimiento en lo que serían mis fases de académica y de militante, el trabajo en territorio. Porque si hay algo que caracteriza al saber ambiental, además de algunas cosas que seguramente pudo decir Graciela y que yo no logré escuchar, es esto de que además de ser un saber en construcción, es básicamente un saber territorializado. Y bueno, estas 3 fases mías, epistémicas y políticas, se conjugan hoy en esto que uno intenta poner en juego en espacios donde nos encontramos con otros y otras para seguir construyendo el saber ambiental
desde el pensamiento ambiental latinoamericano. Y decimos desde el pensamiento ambiental latinoamericano porque de educación ambiental se comenzó a hablar tempranamente también en la vieja Europa, ¿sí? Hay que remontarse a lo que fue primero Estocolmo en 1972, luego lo que fue el seminario de educación ambiental en Belgrado, allá por el 75, porque de la crisis ambiental se venía hablando desde los 60, ¿no es cierto? Pero en América se van a gestar otros encuentros y otras miradas, que se conjugan también con un proceso que venía dándose en otros ámbitos de reflexión, de pensamiento y, por así decirlo, filosóficos, que van a confluir en un primer momento en lo que fue el primer seminario de universidad y medio ambiente. Todavía se hablaba de medio ambiente en Latinoamérica, allá en Bogotá, desde fines de octubre a inicios de noviembre, en el año 1985. Estamos a 4 décadas de ese primer seminario. Y por cierto, nuestros maestros han hecho muchísimo desde entonces. Nosotros somos deudoras de nuestros maestros y maestras. Y eso también nos pone en un lugar donde el compromiso epistémico político se acentúa, ¿no? A ese primer seminario después se suma el encuentro de Río, ¿no? Del año 92, de donde se va a derivar después el primer decenio de lo que se llamó el desarrollo de la educación ambiental para el desarrollo sostenible. Y ahí todavía no se hablaba de sustentabilidad. Pero a esa situación, porque en realidad ese decenio es una consecuencia directa del 92, en el medio se gesta un primer documento que es para nosotros fundacional dentro del pensamiento ambiental latinoamericano, que es en el año 2002, el Manifiesto por la Vida, que es una de las primeras lecturas que con Graciela pensamos que es insoslayable para poder comenzar a recorrer la historia del pensamiento ambiental latinoamericano, porque hubo muchos otros encuentros nacionales, regionales, muchísimas figuras que fueron y vinieron, pero en ese manifiesto confluyen muchísimos países de Latinoamérica y muchísimas y muchísimos de nuestros maestros. Y a pesar de que ese mismo documento postula que es un saber en construcción, las bases fundacionales son hasta el día de hoy insuperables, podríamos decir. Lo que hemos intentado hacer, perdón, sí, Graciela. No, que yo les compartía que algunos conceptos en aquel momento, que hoy se avisoran como lecturas que están vinculadas con esta actualidad, son conceptos que ellos ya habían sido pensados por estos maestros y maestras en el 2002. O sea, pasaron más de 20 años y el concepto de crisis civilizatoria, por ejemplo, es un concepto que hoy viene de la mano de los análisis que se realizan contemporáneos, y sin embargo ya en aquel momento estos maestros, compañeros, compañeras venían prefigurando cuestiones a nivel de pionera, digamos, ¿no? El trabajo de Carlos, de Enrique, de María, de Eloisa Treyes, de Rosa María, bueno, Enrique Ángel, fueron conceptos que revolucionaron el conocimiento. Sí, claro. Porque en realidad el saber ambiental nos atraviesa en cada una de nuestras acciones. Sí. Perdón, De todos modos, si si hay algo que desde su maravillosa generosidad y humildad
también nuestros maestros y maestras supieron reconocer, es que ellos fueron herederos y abrevaron en un montón de ejercicios de pensar, de esos sentires y pensares que fluyeron desde la teología de la liberación, desde la pedagogía de la liberación, desde la filosofía de la liberación, que venían ya desde hace muchas décadas atrás, planteando la necesidad de pensar desde otros lugares. Y ni que hablar que son quienes plantean, estos precursores del pensamiento ambiental latinoamericano, la necesidad de recuperar desde los saberes de los originarios u originales pueblos de Abya Yala hasta el pensamiento de la emancipación política de lo que hoy llamamos Latinoamérica. Porque, bueno, en nuestra ficha de cátedra lo planteamos, desde Simón Rodríguez como el maestro ejemplar de América, el maestro de Bolívar, hasta Artigas, el Bolívar mismo, son pensadores ambientales, sin tener ese rótulo, por su vínculo y su forma de gestionar una emancipación para estos territorios de nuestra América, va a decir luego Martí. Entonces, además, esto que una cosita ¿Eh? digamos, para nutrir esto que estás diciendo, y además absolutamente convencidos de que la opción era la creatividad, dejar de copiar los modelos importados del viejo mundo en todos los términos, en términos políticos, en términos sociales, en términos educativos, es decir, tratar de pensar desde nuestras lógicas, nuestras posibilidades, nuestras propias construcciones. Esto también es muy interesante de estos pensadores ambientales del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no? En nuestra América. Sí, sí, totalmente. Esto que dijo Simón Rodríguez, o inventamos o erramos, lo va a retomar luego Martí con mucha fuerza, cuando no solamente dicen que de la universidad salen con lentes franceses y no pueden conocer las costumbres más básicas ni los pensares más básicos de su pueblo, sino que hace este reclamo que para quienes somos historiadores es aún hoy una deuda pendiente, cuando dice la historia de América de los incas acá debe enseñarse al dedillo, aunque no se conozca la historia de Grecia, porque la historia de los arcontes de Grecia no es nuestra y la nuestra nos es más necesaria. Todas estas deudas, pero todos estos señalamientos son retomados como un guante y puestos en reflexión por estos que nosotros reconocemos, maestras y maestros del pensamiento ambiental latinoamericano con quienes nos formamos. A muchos y a muchas tuvimos el gusto de tenerlos como dictantes de los seminarios y de los encuentros en el marco de la Marina Vilte, pero luego con muchos y muchos de ellos empezamos a compartir espacios en eventos, congresos y otro tipo de encuentros, pero siempre los hemos leído. Y esto también es lo que vamos a poner en juego acá, ¿no? Más allá de las clases sincrónicas en las que nos encontremos, Graciela y yo con ustedes, vamos a intentar hacer una buena selección de algunas lecturas para que no sea nuestra voz la que, digamos, sea el interlocutor único y necesario, sino que ustedes puedan de primera mano leer muchas cuestiones que no circulan en los ámbitos académicos tradicionales. Porque así como aceptamos este legado y somos orgullosas herederas de poder pensar y animarnos a pensar desde lugares no pensados, el saber y la educación ambiental no ha atravesado los claustros de la universidad, por lo menos con esta interpelación que demanda de poner en cuestión lo sabido para llegar a lo nunca planteado.
Y esto es, por eso es tan importante esta maestría en el marco de una universidad nacional y pública. Y esto que nosotros veíamos con mucho beneplácito con Graciela, y no sé si lo comentó, y lamento y me disculpo si soy reiterativa, al ver no solamente un número interesante de estudiantes, sino la procedencia de muchísimas provincias de nuestro país y también del hermano país de Colombia. Colombia. Y digo esto porque además Colombia fue la sede de este primer seminario que ya pronto, porque en noviembre cumple 4 décadas, sino porque tenemos grandes maestros colombianos que hemos conocido y otros que hemos leído, como Ángel Maya, el tío de nuestro querido Felipe Ángel, como Patti Echeverry, bueno, muchísimos, y estuvimos el año pasado en Sí, el y además Iberoamericano allí siempre, con Graciela. Colombia siempre ha marcado así un caminar pionero en torno al tema ambiental, porque bueno, también fue el espacio donde se dieron cita a todos estos pensadores de la Vía Yala para generar el Manifiesto por la Vida, o sea, Bogotá, Colombia, en términos generales, Cali el año pasado, como vos citabas, Claudia, son siempre espacios de encuentro que propicia Colombia con mucha generosidad y también con mucha preocupación por la cuestión ambiental, porque en realidad nuestros territorios hoy sabemos que son espacios que están siendo expoliados, que están siendo, bueno, destruidos, y cuando hablamos de nuestros territorios incluimos este espacio que nosotros denominamos Avia Yala, ¿no? Esta tierra fecunda, esta tierra de sangre vital, esta tierra que habitamos y que en todo caso sigue siendo parte de la expoliación por parte de los imperialismos. Serán imperialismos Exacto. otros, pero también son imperialismos. Exacto. Bueno, esto nos va a demandar poder ir profundizando todo esto que hoy, lamento no haberlo podido hacer desde el comienzo, estamos planteando, atraviesa toda nuestra propuesta programática. En realidad, no sé si vos ya lo comentaste, Graciela, pero bueno, además de todas las cuestiones conceptuales, vamos a intentar hacer un recorrido de lo que ha pasado en las territorialidades de Avia Yala para entender por qué se llegó a pensar desde estos lugares. Porque si nos remontamos desde fines del siglo XV a la actualidad, en realidad nuestros territorios fueron y son escenarios de biodiversidad. Ni que hablar de Colombia, el país más biodiverso, ya que estábamos hablando hace un rato de ese hermano país. Pero lo cierto es que esa biodiversidad viene siendo saqueada desde hace más de 5 siglos. Pero además del saqueo, que ya de por sí exige un juicio ético, y bueno, y hay una ética ambiental para pensarlo desde un lugar que no es el derecho, por así decirlo, que tampoco es la justicia, la ética ambiental va a dar lugar para poder pensar esto, ¿no? Pero además, en este saqueo, que comenzó, decimos, hace 5 siglos y hubo distintos ropajes para disimular o para intentar justificar esta destrucción y socavar las distintas territorialidades de Avia Yala, tuvo siempre respuestas, ¿no? Entonces vamos a ver, no solamente cómo desde el siglo XVIII en adelante, como decíamos recién, desde el pensamiento del maestro de Bolívar hasta nuestros maestros del pensamiento ambiental latinoamericano, pensaron estas territorialidades y pensaron por qué había que defenderlas o por lo menos saber habitarlas y valorarlas. Esto nosotros lo vamos a intentar en 3 meses, no es mucho tiempo, aunque lo parezca, transitar junto a ustedes, porque vamos a trabajar no solamente lo que puede ser la producción epistémico, filosófica, de pensamiento y demás, sino también movimientos sociales
y voces que se alzaron y voces que se convirtieron en víctimas de martirio también por defender la territorialidad y esa forma de estar siendo en esos territorios, que es superadora y que plantea también un ejercicio de comprensión muy profundo del ser metafísico cartesiano. Es decir, nuestras realidades y nuestras identidades y subjetividades se construyen en estos territorios. Y todos estos territorios que hoy son motivo de una nueva expoliación de diversos extractivismos que también van a aparecer en nuestros planteos, atacan nuestra subjetividad. Entonces, y socavan nuestra subjetividad. Entonces, cuando nos encontremos de diversos modos, ojalá pudiesen ser siempre sincrónicos, pero si no en foros, en chat, a través de ejercicios que le propongamos, vamos a estar planteándonos estas cuestiones, ¿no? Y en ese sentido, la construcción del saber ambiental trasciende las posibilidades de una mera herramienta puesta al servicio de una instancia pedagógica, sino de una reflexión epistémico-política que no solamente hemos elegido, sino que es necesaria y urgente. Y seguramente muchos y muchas de ustedes, desde sus diversas profesiones, formaciones, experiencias, cotidianidad, van a poder ir sumando a esta construcción que decimos es necesaria, es urgente, pero sobre todo es colectiva. Lo interesante de la posibilidad de acercarnos a estas reflexiones y a estos materiales también tiene que ver con pensar justamente que nosotros siempre creemos que, por eso el concepto de inventamos o erramos de Simón Rodríguez es tan movilizador. En este caso, el pensamiento ambiental latinoamericano ha sido un núcleo de reflexiones que también ha dado la oportunidad a los que están del otro lado del Atlántico a pensar con otras claves la realidad ambiental, porque decíamos, bueno, en la vieja Europa y en algunos otros lugares del planeta se ha pensado el tema ambiental desde una perspectiva. El pensamiento ambiental latinoamericano creó una nueva manera de reflexionar, poner en tensión, dar cuenta de los procesos de creatividad que dieron lugar a esto que nosotros podemos producir. Pero esto a su vez ha servido y ha sido inspirador de reflexiones también por parte de pensadores de otras latitudes. Y esto nos parece fundamental, ¿no? Porque siempre tenemos una fuerte tendencia a pensar que todo lo que viene de afuera es mejor. En este caso, nosotros desde el pensamiento ambiental latinoamericano hemos fundado un espacio de reflexión y de trabajo transdisciplinario que es este saber ambiental, ¿no? Nosotros siempre pensamos que se trata de hacer interdisciplinariedad y en realidad lo que nos viene a proponer el pensamiento ambiental latinoamericano y el saber ambiental es la construcción de una perspectiva epistémica, metodológica, reflexiva propia, con sus propios aristas, con sus propias construcciones, basada en las reflexiones que se han podido hacer, problematizando el conocimiento desde aquí. Por eso también nos parece fundamental que nos aproximemos al concepto de saber ambiental, más allá de la importancia que tiene toda esta reflexión de carácter histórico que les venimos a proponer, porque en realidad estamos hablando de un campo de conocimiento teórico y práctico, de un paradigma a partir del cual nosotros organizamos nuestras reflexiones, nuestro pensamiento crítico, nuestra manera de pararnos frente al mundo. En líneas generales, esto trasciende el saber ambiental, desborda lo que hemos dado en denominar las ciencias ambientales, desborda la ecología, desborda todas estas maneras que hemos ido encontrando de aproximarnos a la descripción de las problemáticas, de los conflictos ambientales, porque justamente es un conjunto de conocimientos,
desde el punto de vista de las teorías, de los valores, de la perspectiva ética, que constituyen una cosmovisión. En esos términos también tenemos que pensarlo. Sí. Por eso hablamos de transdisciplinar, ¿no? Mucho más allá que hacer multidisciplina o interdisciplina, es fundante la articulación que se genera desde el saber ambiental. Sí, Por eso ¿me nosotros... dejás agregar unas cosas después? Sí, cómo no. Dale. No, termina. Dale, bueno, seguí, no hay problema. No, Yo porque quería hacer a mí me pie en esta interesa, perspectiva. sí, me interesa acentuar esto de lo disciplinar, aunque va a llegar un momento de nuestro recorrido que nos vamos a detener en ello y lo vamos a poder profundizar, pero esto es una encarnadura vital del pensamiento ambiental latinoamericano, que es cuestionar los campos estancos de las disciplinas de la modernidad. Porque bueno, de muchas de estas cosas vamos a empezar a hablar y con la profundidad que lo amerita. En realidad, Graciela recién enunció un concepto que va a ser central cuando intentemos pensar desde una mirada ancestral hasta el presente, desde las varias, diversas y complejas cosmovisiones. ¿Por qué esto fue posible? Porque en realidad, cuando digo por qué esto fue posible, me refiero a un pensamiento propio, esto de lo propio que muchas veces se escucha en distintos lugares y que realmente carece de sentido cuando uno entra a raspar debajo de la pintura de esto. Acá lo propio tiene que ver con abrevar en esa ancestralidad que no permite pensar ni en campos disciplinares estancos, ni en el binarismo naturaleza y cultura, ni en una, para no decirlo sin herir susceptibilidades, ni en un campo de creencias transformado a institucionalizarse en una religión que pone por encima de las otras vidas al hombre. Vamos a decirlo vulgarmente, al macho blanco por encima de todas las otras expresiones de vida, por ser el único hecho a imagen y semejanza del único y verdadero Dios. Esto que nosotros hemos naturalizado, muchísimos de todos los que estamos acá, hemos naturalizado desde nuestra temprana niñez una visión judeo-cristiana que nos habla de esto, porque nunca conocimos, ni siquiera podemos decir la hemos olvidado, como muchas personas plantean una cuestión de memoria, no la conocemos, otras cosmovisiones que plantean una idea de comunidad de vida donde no hay jerarquías, ¿no? Y donde hay una interdependencia a nivel de diversidades, no es la unidad, no es lo único que plantea la ciencia hegemónica, la diversidad no es la sociedad de la sociología clásica, es la comunidad la que nos permite ahora a nosotros reflexionar sobre esto, pero seguramente fue lo que hizo Mella en muchísimos de los primeros pensadores que venimos nombrando. O sea, desde Simón Rodríguez, Martí, Mariátegui, y podemos seguir hasta nuestros maestros, y lo que nos pasa a nosotros cada vez que vamos a un territorio y encontramos diversas formas de estar siendo que comparten una armonía no solamente con la tierra, ¿no? Porque la noción de territorio es mucho más compleja, que abarca todas las nociones de vida. Eso vamos a hablar muy detenidamente cuando veamos el saber indígena, pero más allá de eso tiene que ver con lo que dice Graciela. No es la ciencia ambiental, no es la multidisciplinaridad. Esto está planteando un ejercicio que nos interpela. O sea, esto es un gran desafío epistémico, político, pero sobre todas las cosas de cuestionar todo lo sabido. Eso no quiere decir que todo lo sabido nos sirva, ¿sí? No es eso. No es porque pensemos en que Kush es nuestro Hegel,
que Hegel no hay que leerlo, no es que pensemos que los planteos de cómo el estar siendo de diversos pueblos conforma una filosofía que fue siempre negada, de no conocer a Platón. Lo cierto es que mucho de lo que hemos conocido no nos explica lo que vivimos y por eso la crisis ambiental que se fue agudizando, o sea, en los 60 ya se empieza a hablar claramente de lo que hoy se llama crisis ambiental, pero hubo que esperar a este primer documento que vamos a analizar para que pensar esto en términos civilizatorios. Incluso con toda una crítica de lo que es el concepto de civilización, porque ese concepto de civilización fue lo que nos dejó a nosotros fuera de la historia, a nosotros, hablando de nosotros en Abya-Yala, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo necesario y urgente que sigue siendo esta construcción que hoy vamos a empezar a recorrer juntas. En realidad la retotalización del saber que venimos a proponer tiene que ver con hacerle lugar a un proceso metacognitivo sobre aquello que aprendimos, pero metacognitivo para pensarlo, repensarlo, resignificarlo, ponerlo en cuestión, porque como dice Claudia, no es que sea malo, no es que nos sirva, es que en realidad si seguimos mirando con esos ojos ajenos nuestra realidad, lo que vamos a seguir profundizando son aquellos aspectos que tienen que ver con nuestra dependencia. Y además, lo que es fundamental es pensar que poner en juego la mirada desde el saber ambiental implica asumir un compromiso, no solamente con las reflexiones que nos generen las preocupaciones que nos devuelve la diaria respecto a nuestros territorios, sino a poner en juego también nuestro compromiso ético y político y militante, porque en realidad el saber ambiental nos invita a resituarnos, a repensar los modos de estar en el mundo y de ser en el mundo. Por eso es fundamental pensar en ese ejercicio metacognitivo que tenemos que empezar a hacer sobre lo que sabemos, que como dice Claudia, fantástico, forma parte de nuestro bagaje, de nuestras historias, porque además es muy importante también entender que en la propuesta que nosotros venimos a configurar con ustedes, nosotros vamos a hacer seguramente otros a partir del intercambio. Por eso para nosotros también es importante darnos la oportunidad de leerlos, de escucharnos, de conocer sus expectativas respecto al saber ambiental, más allá de las preguntas de rigor, que sabemos que desde la maestría se hicieron, respecto a por qué eligen hacer esta formación y no otras, y que seguramente ahí hay toda una inclinación y una decisión tomada respecto a por qué nos interesa esto, también pensar juntos y juntas esto de la idea de qué es el saber ambiental, saber cuáles son sus expectativas respecto de esta asignatura, sus preocupaciones, pero fundamentalmente eso, ¿no? Poder escucharnos y esto que vayamos construyendo juntos también va a formar parte de lo que podamos hacer como producto final de este espacio de encuentro, que no va a ser final nunca, porque como nosotros estamos absolutamente convencidos que esto está en construcción permanente. Esta idea también de construcción permanente, ¿qué es? ¿Es una frase hecha? No, no. En realidad venimos a proponer, porque esto se nutre en la cotidianeidad con los aportes que continuamente generamos como comunidad. Entonces no es una frase hecha, forma parte de lo que realmente pensamos y creemos. Sí, en razón de lo que sentido, estás diciendo, Graciela, y discúlpame, nos interesa fundamentalmente conocer los territorios de vida de ustedes, porque desde esos territorios sus pensares van a tener una particularidad. Si están encarnados y arraigados seguramente en sus territorios, porque puede ser que por alguna cuestión esencial o puntual, perdón, o estén viviendo hoy en un lugar donde no se sienten como lugar de pertenencia, pero cuando uno tiene ese sentido de poder estar siendo en el lugar, en el único lugar donde se es,
la construcción y la racionalidad ambiental se nutre de esto. Esto es importante porque además de romper con paradigmas disciplinares, además de interpelar la creencia hegemónica, también el saber ambiental demanda una construcción de racionalidad que rompa con esa visión de la racionalidad moderna y modernizante, porque la modernidad nos atraviesa, por más que muchos de nosotros y de nosotras hace años que estamos intentando descolonizarnos, eso también es una construcción permanente y cotidiana. Y en ese marco me interesa que hagamos énfasis en cómo la racionalidad moderna y modernizante sigue siendo hegemónica en nuestros lugares de trabajo. No todos quienes hoy conforman, los que asisten a este espacio son educadores, pero todos pasamos por el sistema educativo. Entonces, podemos ser críticos de eso, aunque hoy no trabajemos en ello. Siempre un pensamiento crítico al servicio de una construcción y de hacer mejor esos espacios a los que pertenecimos o seguimos perteneciendo. Y en ese marco, entonces, la racionalidad ambiental rompe con esa racionalidad economicista, instrumental, que no solamente separó desde ese binarismo y desde esos campos disciplinares que para poder plantearlo aquí brevemente, decimos ciencias sociales y ciencias naturales, sino que al externalizar la naturaleza, la cosificó, hizo posible su mercantilización en forma desmedida. Y eso es hoy el gran desafío también, esta construcción del saber ambiental que vamos a intentar reflexionar como problema, está al servicio de una defensa de los territorios de vida frente a los territorios que quieren ser apropiados, cosificados, apropiados, mercantilizados, desdibujados, desubjetivados, todo lo malo por el mercado y el capital. Entonces, esto es muy fuerte En para todo caso, nosotras. también en el mismo sentido que está abordando Claudia, las lógicas desde otros paradigmas han tenido que ver con homogeneizar y dogmatizar. Entonces, en este sentido, a nosotros porque nos interesa también conocer las realidades de los territorios, porque el concepto de territorio viene ligado a la construcción no solo espacio-temporal, sino aquella que tiene que ver con lo identitario. Para nosotros, poder abordar desde el saber ambiental las lógicas de los territorios es otorgarle singularidad. Por lo tanto, para cada uno de los que estemos acá, las experiencias, los proyectos y las propuestas que emerjan de las producciones compartidas va a ser determinante a la hora de nutrirnos mutuamente. Entonces, queremos también darnos la oportunidad de que ustedes tomen la palabra y de que ustedes puedan, a través de sus propias experiencias, compartir recorridos y armar como un palimpsesto donde todos podamos estar aprendiendo unos de otros, ¿no? En ese sentido, nos parece que la homogeneidad que nos vino a plantear la modernidad y los dogmatismos y los universales categóricos que formaron parte de nuestra formación son los que se ponen en tensión y nos sirven para eso, justamente, para poder discutir con esos saberes y reformular a través de esta conformación transdisciplinaria que constituye el pensamiento ambiental nuestra mirada. Sí, sí, Nosotros, sí, perdón. No. No sé si hay aportes que quieran hacer o comentarios para abrir un poco el juego a la palabra del otro, de la otra compañera, porque también una de las cuestiones que para nosotros son fundamentales es pensar el otro en función de la biodiversidad o la otra, y el otro en función de la interculturalidad, como nos aportaba Claudia recién. Así que si hay alguien que quiera hacer alguna reflexión, compartirnos algo de lo que le produce este diálogo de saberes, también es bienvenido. Nosotros tenemos una tendencia
a monopolizar la palabra y hablar mucho, a pesar de todos los inconvenientes que tuvimos hoy, pero bueno, obviamente abrimos el espacio también para que emerjan algunas reflexiones, si quieren. ¿M? No es obligatorio, pero bueno, pero sería interesante que pudieran. Miren que si no después van a tener que seguir escuchando. Alguien desde su propia formación, desde su recorrido, de su experiencia, Hola, puede... Acá hay Graciela, una ¿cómo estás? compañera, Acá, Alicia dale Álvarez. Alicia, dale. ¿Cómo están? Yo soy de Misiones. La verdad que estoy muy emocionada por esta cursada y lo que hablaron recién me hace acordar a mi propia formación, pero mis trayectorias de estudiante de primaria. Aquí en Misiones, durante la primaria, tenemos una formación bastante fuerte en lo que es la cosmovisión guaraní, cómo ellos entienden el mundo, la relación con la naturaleza. Eh, y la verdad que eso como que nos va formando desde pequeños en entender que somos parte de todo eso que estamos viendo. Y capaz por eso también cuando uno va a hacer talleres de educación ambiental y pregunta experiencias o pregunta saberes previos a los niños, que yo me dedico a eso, salen tantas cosas tan interesantes que uno dice cómo después cambiamos nosotros de, de rumbo, porque ellos se sienten parte de la naturaleza y entienden tantas cosas que después se van perdiendo en esta modernidad que acaban de nombrar. Y entonces, bueno, la verdad que a mí siempre me gustó la idea de incorporar eso y que no se pierda. Esos saberes ancestrales que nos enseñaban que somos parte, no estamos arriba, sino que somos una trama. Gracias. Muchas gracias, Alicia. ¿De algún otro lugar del territorio que quieran compartirnos alguna percepción, reflexión? Sergio, Ahí, Sergio. no sé. Vamos, Sergio. Hola, buenas tardes. Me parece a mí que dejamos de creernos parte de la naturaleza. Y eso fue el principal problema. Creo que hoy no pudimos convivir con la naturaleza, por lo cual creamos, siempre históricamente se creyó que era algo a dominar. Y hoy nos damos cuenta que no es a dominar, que es a convivir. Pero bueno, ahora tenemos que reaprender todo eso, interpelarnos a nosotros mismos, como sociedad, interpelarnos como civilización. Tenemos que intentar que eso, nosotros tenemos, los que somos educadores, tenemos una tarea titánica tal vez, de poder transmitir esa interpelación para cada persona o cada alumno que tengamos, poder hacer que eso llegue a ellos. Es mi mayor anhelo, como dice la ley de educación, crear guerreros ambientales, poder hacer que la gente, que el alumno, internalice eso. Porque puede decir muchas cosas en un examen, pero internalizarlo es otra cosa. Y eso creo que es lo que tenemos que empezar a tratar de transmitir. Perdón. ¿De dónde sos, Sergio? De Loma de Zamora, provincia de Buenos Aires. Sos vecino de Miriam. De Miriam vive en Miriam. Loma. Miriam Gorban, vive en Lomas de Zamora, que también Bien. integra este equipo de articulación y trabajo. Bien. Anabela, gracias, Sergio. No, gracias a ustedes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a Hola. todos y a todas. Bueno, nada, yo vivo en la ciudad de Tandil, soy profe de geografía, así que bueno, por ahí lo ambiental lo tuve parcialmente en mi formación de base, pero bueno, después me fui encontrando y milité en su momento en una organización acá por la Asamblea por la Protección de las Sierras. Tenemos un problemita ahí con las construcciones. Pero bueno, me parece que en línea con lo que venían diciendo el compañero también Sergio, sobre todo como educadores muchas veces, y el sistema educativo pone en valor el saber, ¿no?, más académico. Entonces por ahí
digo, evaluamos a nuestros alumnos y alumnas si saben una categoría, ¿no? Si no la saben. Bueno, me parece que ese poner en valor que hay otros saberes, que son saberes populares, son los saberes comunitarios, que ellos lo tienen y por ahí los invalidamos porque no entran dentro de la academia, ¿no? Como que tratamos de que encajen y me parece que tendríamos que empezar desde lo comunitario para pensar, ¿no? En esas nuevas categorías. Así que bueno, hay un diccionario muy lindo que habla sobre el diccionario de la ecología política y aparecen ahí algunos términos que digo, si yo reviso el currículum hoy, y en particular desde geografía, no aparecen, no están, ¿no? Justicia ambiental, por ejemplo, ¿no? Como para empezar desde ahí. Así que bueno, este es el espacio y bueno, ansiosa por comenzar, aunque sea en la medida de lo posible y el trabajo me lo permita, poder apropiarme no solo de los textos, sino también de poder dedicarle tiempo necesario a la lectura de los foros, porque me parece que ahí está la propuesta que ustedes hacen, ¿no? De leernos, ¿no? Y no que no sea solo una instancia de algo a cumplir. Exacto, porque la idea también es poder hacer de este espacio un espacio de formación, pero también de disfrute, de construcción de nuevas perspectivas y también de encontrarnos nosotros, habilitando nuevos espacios, porque en realidad de lo que se trata es de una nueva ética y una nueva episteme que nos permitan justamente recrear el mundo y a partir de ahí también contribuir entre todos a la construcción de nuevas subjetividades y de subjetividades otras, ¿no? Por eso es tan valioso también poder hacernos lugar para escucharnos, independientemente de que sabemos que la maestría es a distancia, que no siempre van a poder conectarse en simultáneo. Bueno, que lo que nosotros hacemos es una invitación para que podamos trascender lo obvio y el cumplimiento de una tarea en sí misma, sino bueno, que sea un espacio también de retroalimentación, lo cual es todo un ejercicio que vamos a tener que ir generando entre nosotros. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte, algún comentario, compartir alguna experiencia? Dale, Andrea. Sí, yo pensaba en esto de pensarnos en el territorio y de la mirada hegemónica, ¿no? Yo que vivo en el conurbano, describen la oportunidad que nos den de describir nuestro territorio, desde la historia que nos atraviesa, cómo lo habitamos y cómo nos reconocemos, es muy diferente a la que uno puede observar en los medios de comunicación. Hay una mirada construida sobre el conurbano que en general tiene adjetivos muy negativos sobre nosotros, y nosotros no somos eso. Entonces, poder hablar de quienes somos, dónde estamos, pensar, fundamentalmente, no hablar porque uno puede hablar y decir un montón de pavadas, pensarnos o reflexionarnos con una identidad propia también que tenemos, menos mal que lo tenemos a Saborido, que nos ayuda a pensarnos. Lo valoro mucho y estoy muy contenta de integrar este espacio. Gracias. Gracias, Andrea. ¿Alguien más que quiera compartir algún comentario, experiencia, que sienta que puede aportar a esta construcción? Georgina, ¿te veo ahí? Ya sabía que iba a ser señalada. Bueno, nada, pienso muchas cosas. Yo soy conurbana también, soy de Quilmes, nací acá, pero viví algunos años en La Plata, otros muchos años en Casilda, que fue donde conocí a Graciela, donde fue mi docente, una gran docente que quiero muchísimo y que recuerdo con, nada, muchas de las cosas que hoy se están hablando acá, ya las escuché en clase, el Manifiesto por la Vida ya nos lo acercó en clase, siendo estudiante de profesorado de biología, pero pienso en esta posibilidad de abrir esas perspectivas. Yo hoy trabajo, doy clase en UCES, doy clase a adultos, lo empecé a hacer de nuevo
en diciembre de 2023 para resguardar mi salud mental, porque trabajo para Nación desde 2016 en la subsecretaría ahora de Integración Sociourbana, donde laburamos en los barrios de todo el país, que no tiene título de propiedad en acceso a los servicios. Y yo como docente de biología hago un laburo en esos barrios que no sé si otros profesionales eh, que de algo más específico pudieran hacer, y tiene que ver bueno, con lo aprendido, no solo en clases, sino también en la militancia. Milito hace muchos años en espacios que hoy, bueno, son parte de la oposición a la gestión actual. Y todas esas me parece son herramientas fundamentales para poder salirnos de la caja, para poder pensar por afuera y desde otra perspectiva que nos permita generar otros lazos, otros vínculos. Yo pienso mis relaciones, mis vínculos en forma de red. Esta es la red que me faltaba terminar de unir. Eh, Así que estoy muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes, escuchando sus experiencias, y espero, bueno, que podamos seguir encontrándonos así mucho más. Gracias. Buenísimo. Gracias, Georgie. Bueno, no sé, Gabriel, acá otro conocido del Buenas, Instituto de Salud bueno. Socioambiental. Vos sabés que no encontraba cómo levantar la mano. Estaba rastreando a ver si encontraba cómo hacerlo. El Zoom tiene Bueno, sus... primero, nada, agradecerles, saludarles. La verdad que estoy contento de poder empezar la maestría y, bueno, encontrarme con ustedes, que siempre compartimos otros espacios, pero no un espacio así de enseñanza, aprendizaje y poder tenerlas. La verdad que es estimulante. Em, Mientras hacían todo este recorrido en relación a los saberes ambientales, una de las cuestiones que por ahí me interpelan, y voy a decirlo más pensando en voz alta que como una reflexión acabada, tiene que ver con esta cuestión de la identidad y del saber ambiental en permanente construcción, en el sentido que está claro que hay que recuperar de estas cosmovisiones originarias y que se configuraron inicialmente en relación con los territorios vivos que heredamos y que están, bueno, completamente depradados y avasallados por distintas formas de extractivismo y vulnerados de muchas maneras. Eh, pero a mí lo que me interpela es cómo hacer ese proceso sin caer tampoco en una apropiación cultural, por decirlo de alguna manera, porque en realidad eh, en ese proceso de colonialidad hay un mestizaje donde digo, yo no pertenezco a pueblos originarios, por más que pueda compartir esos valores y reivindicarlos y, y darles lugar en los espacios en los que trabajo. Y me lo pregunto por ahí desde el campo de la salud, donde yo trabajo, esto de tener una formación como médico, y es una formación eurocéntrica, ¿verdad? La medicina que aprendimos es la medicina eh, del positivismo, es la medicina basada en fármacos, es la medicina que no tiene puntos de contacto con esas otras formas de entender la salud, de curar, de vincular la salud humana con la salud del territorio. Y muchas veces, nada, la pregunta que me surge, o el interrogante, o lo que me interpela desde mi práctica cotidiana es cómo poder integrar esas cuestiones eh, teniendo en cuenta esto, ¿verdad? Que va a ser algo distinto, que no va a que va a arrastrar por ahí distintas raíces, pero que no va a ser exactamente eso. O cómo hacerlo dialogar con la forma en que entendemos hoy el trabajo en salud, y cómo poder ir permeando un sistema que es muy rígido, muy duro, que necesita una apertura, que necesita un cambio de enfoque, pero que tampoco va a producirse ni inmediatamente, ni de una vez y para siempre, eh, ni de una forma acabada, ¿verdad? No sé si soy más o menos claro, no lo tengo en claro en mí mismo, digo, lo voy reflexionando a medida que las escucho. Bueno, te vamos a ayudar a reflexionar al respecto.
Sí, Porque seguramente. te escuchaba, Gabriel, perdón, y yo que, bueno, nos conocemos, quiero que después, si podés ver la grabación, te escuches y al inicio, cuando vos planteás cómo ves a los pueblos hoy avasallados, expoliados, vulnerados, el discurso es de tanta genialidad y nosotros estamos pasando, no en la misma dimensión, por supuesto, pero todo eso nos pasa a nosotros también, nada más que nuestra construcción y esta noción incluso de la otredad y de la alteridad, que también a veces la planteamos y es lo que pone la distancia. Y yo diría, si nosotros viéramos a los socialistas, a los teóricos del socialismo europeo, nunca lo viste con taparrabos, pero el socialismo europeo se construye a partir de las misiones del Guairá. Pensaron acá, pensaron en acá para construir allá. Nosotros, esto es lo que no podemos dejar de permitirnos, de seguir pensando desde los territorios en los que estamos. Pero eso no nos lleva a adoptar cosmovisiones a rajatabla como nuevas recetas, porque no vamos a hacer lo que no somos, sino sí pensar desde esos otros lugares. Ni siquiera tenemos que hablar otra lengua, pero sí pensar lo que dicen esas lenguas, porque ahí hay otra forma de pensar el mundo que es la que nunca conocimos y la que siempre nos enseñaron, nos llevaron hasta acá, que es esta crisis civilizatoria que estamos interpelando. Pero el pensar de los pueblos, que son estas cosmovisiones complejas, que son diversas, porque acá antes Alicia nos habló de la cosmovisión guaraní, que además la cultura guaraní viene de Venezuela hasta Entre Ríos, y hay muchísimas cosmovisiones dentro de la gran cultura guaraní con un nodo o un núcleo duro, por así decirlo, como dicen algunos antropólogos, compartidos. Pero más allá de eso, la cuestión, ¿cuál es el desafío? Es pensar desde otros lugares. La lengua de estos pueblos nos dicen otras cosas que nuestras lenguas no pueden enunciar porque nunca las pensaron. Entonces, es una de las raíces en las que abreva el pensamiento ambiental latinoamericano, pero no la única. No sé qué es esto. No es la única. Entonces, yo entiendo lo de apropiación cultural porque de hecho hay mucha, pero no es lo que nosotros proponemos y es muy difícil de ponerla en práctica porque básicamente tenés que despojarte de muchas cosas que en algunos casos elegiste y en otras ni siquiera eso, ¿no? Pero entiendo el desafío, entiendo también la crítica, pero la crítica la haces desde la afuera total, cuando planteas el lugar que ellos sufren. Y me encantó que dijeras vulnerados, por lo menos, porque estoy harta cuando dicen pobres y vulnerables. No, son empobrecidos y vulnerados. Nadie nace pobre ni vulnerable, ¿sí? Es un sistema que oprime y que deja mella en los territorios que estos hermanos, hermanas de los pueblos indígenas de Abya Yala han preservado para nosotros. Estos territorios que hoy son amenazados son los únicos que quedan prácticamente con la biodiversidad original de esas territorialidades. Entonces es otra la relación, pero yo entiendo este señalamiento y por eso necesité tomar el guante, porque bueno, es uno de los lugares desde donde yo milito, no solamente la educación y el saber ambiental, sino los derechos humanos, que tampoco como están pensados y están instituidos y no son instituyentes, sirven para los pueblos indígenas, así como desde la declaración de 1948 en adelante. Pero esto vamos a plantearlo y vamos a trabajarlo juntos. Yo me quedé pensando, a partir de lo que Gabriel
plantea que en realidad tampoco se trata de apropiarse en esos términos, sino de aprender otras lógicas. Por ejemplo, a mí voy a hacer así con un ejemplo muy concreto, a mí me sorprendió la primera vez que vi un puquio en Perú, que son los mecanismos a través de los cuales se Agua. instala el acceso al agua y que, bueno, que está relacionada con una práctica de acceso al agua vinculada con la solidaridad. Digamos, en realidad, cuando uno habla de otro posicionamiento epistémico y de otra sensibilidad frente a otra ética, de lo que se va impregnando es de otros modos de ser y estar en el mundo, digamos, un concepto de solidaridad intergeneracional que viene dado a partir de cómo acceder al agua, de entender que no podemos usarla indiscriminadamente, todos juntos, ¿sí? Hay toda una pauta de acceso al agua que está vinculada con quién riega, cuándo riega, que riega, que va a llevar a cabo la práctica del riego esperando su turno. Eso ya es una manera de aproximarnos a la comprensión del otro que no tiene que ver con apropiarse de algo, sino otras lógicas de pensamiento, de reflexión y de acción sobre la realidad. Entonces uno se va vinculando con esos procesos. No sé si soy clara, creo que apunto a decir, bueno, no es que vos te vas a apropiar de otra cultura, pero a lo mejor estas otras lógicas que imperan en las relaciones interpersonales son las que nos potencian para seguir pensando que hay otros modos de habitar el mundo, Es más, incluso en los propios Graciela, territorios. es más, en realidad el concepto de solidaridad no es el más feliz, es la reciprocidad, porque La la reciprocidad, solidaridad sí, es muy cercana a la piedad cristiana, además, pero además es es más uno occidental. solidario con el otro, y la reciprocidad tiene que ver con esa idea de la comunidad. Está bien, No hay uno que es solidario con otro, es recíproco la es nación. recíproco. Y esto, bueno, no es esta palabra, esto por eso después uno, no es que tenés que aprender quechua, tenés que aprender a pensar desde lo quechua, Otra ¿no? O sea, cosmovisión. es terrible. Nosotros tenemos cuestiones muy arraigadas y que por eso tiene mucho que ver, no solamente en el campo del saber con los paradigmas disciplinares, sino con este paradigma judeo-cristiano que nos ha enseñado incluso cosas que nosotros hemos naturalizado y que vamos a interpelar. Cuando hoy una compañera hablaba del diccionario de ecología política, ¿no? Y la justicia ambiental, o creo que era la compañera que es de geografía. Bueno, fíjate que hay De antropología Tandil. hay geografía, perdón, hay antropología, historia ambiental, filosofía ambiental, justicia. No hay geografía Ecología. ambiental. ¿Y por qué? Porque se supone que la geografía como hija de la modernidad tiene grandes deficiencias a la hora de pensar los territorios y los espacios, porque la modernidad no pensó el espacio, pensó el tiempo. Y esto va a ser muy rico, este intercambio de mirarnos hacia adentro y que además nosotros vamos a esperar también sus señalamientos, siempre que sean respetuosos y constructivos, porque seguramente en nuestro decires a veces van a aparecer conceptos que no son los adecuados y estén atentos a eso, porque esto es una construcción permanente y nosotros también tenemos déficit por nuestra formación en lo que decimos, en la coherencia de lo que proponemos que hay que pensar y de construir. Así que bueno, estoy muy entusiasmada, creo que vamos a hacer un lindo, largo y desafiante camino todos juntos. Hay una actividad propuesta para que la hagan para que participen en el foro de acá al próximo lunes. Nosotros ahí les proponemos inaugurar el intercambio poniendo en diálogo todo lo que pudimos ir hoy construyendo juntos, pero fundamentalmente compartiendo sus nombres, si quieren a lo mejor el lugar, pero no para hacer una estadística, sino para que eso nos permita situarnos, y las expectativas
sobre el espacio curricular Saber Ambiental, exclusivamente. Nos leemos en el foro, hay tiempo va a estar abierto hasta el lunes próximo, a las 18 horas, y nosotros habíamos pensado con Claudia que si bien somos conscientes que el espacio es a distancia, quizá para acercarnos por primera vez al Manifiesto por la Vida, valdría la pena que tuviéramos un intercambio de este modo. Así que si pueden, para nosotros sería un gusto que pudiéramos estar en esta propuesta sincrónica para el próximo martes. Perdón, para el próximo lunes, el lunes 8 de septiembre. Así que se los vamos a recordar, porque somos así muy consecuentes con esas cosas. Sabemos que el espacio de la virtualidad necesita o reclama también de la insistencia, además de que particularmente las dos somos bastante densas, somos insistentes, como buenas docentes, así que la militamos a la docencia en ese sentido. Bueno, y nos vemos, y nos encontramos en el foro leyéndonos, y nos vemos también el próximo lunes con más preguntas que respuestas para nosotros también. Un gusto enorme. Y bueno, Bueno, ojalá que para ustedes haya sido un espacio de construcción. bien, gracias por estar y prometo no tener inconvenientes tecnológicos el próximo lunes. Bueno, interesante espacio, muchas gracias por la reflexión. Sí, vamos a pensar para esta semana. Nos van a hacer Dale. interpelar un poco más. Yo vengo del derecho, yo soy abogado. Y el derecho acompaña siempre, primero viene el problema y después el derecho. Pero el derecho ahora está haciendo muchas cosas por esto. De hecho, soy ambientalista. Bueno, estoy en la cátedra de recursos naturales, Derecho y Recursos Naturales. Yo todavía digo recursos naturales porque se llama recursos naturales la materia. Me gustaría decir más bienes naturales, pero bueno, les explico a mis alumnos que bienes naturales es diferente. Un bien es algo a cuidar y un recurso es a usar. Por eso ese término mercantilista lo cambiamos. Bueno, disculpe, no quería seguir la charla. Vamos a hablar está de bien. eso ya. Vamos a hablar de los recursos y del cambio curricular. Sí, exacto. Estoy tratando de hacer algunos cambios en el programa, pero a nivel universitario es difícil a veces. Igual, Sergio, no es cuestión de nombres nada más, por eso hay que ir No, más. no, bueno, por eso hablaba de interpelar a cada uno. Cada uno se No, debe porque por interpelar. más que le cambiemos el nombre, si después Lo talamos igual el bosque, lo mismo. mirada, Es lo mismo. Si es talamos muy el bosque, lo mismo, le cambiamos el nombre, pero es lo mismo. claro, Radiamos es todos un los gran árboles. desafío. Sí, no, por eso cuando expliqué un poco el desafío era ese, que los alumnos mismos internalicen. Nosotros creemos que todo está hecho a la medida nuestra. Yo cuando empiezo la clase, empiezo diciendo que los recursos renovables, no, yo digo, son todos renovables. Me dicen, no son todos renovables. El petróleo es renovable, lo que hay un tema de escalas. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a medir todo con nuestra vida. Es un tema de escala. Para nosotros, si más de 80, 100 años, es mucho. No. Al universo le importa, no le importamos nosotros. Somos algo más que está ahí. No le importamos No, nosotros. lógico. Entonces, no es que piensa el universo en nosotros, es hostil para nosotros. Y esa hostilidad hace que, bueno, que tengamos que repensar un montón de cosas. Entonces, le digo, piensa que hay un autor, Wimpy, que decía, hablaba del tipo, cree que todo está a su medida. Y no está todo a la medida de él. No está a la medida de la persona. Yo les explico, les digo, bueno, yo les doy un pagaré a 30 días. ¿Lo agarran? Sí, me dicen todo. Después así, un par de cosas, y al final le digo, ¿a 100 años? No. ¿Y por qué no? Pues no lo voy a cobrar. Entonces están midiendo todo con el promedio de vida humano. Le digo, ¿una tortuga cuánto vive? ¿Vive mucho o poco? Y mucho. No, ustedes lo miden con todo y piensan que la escala es la humana nada más. Y no hay un montón de escalas más que al universo no le importan. Y eso es lo que tenemos que internalizar, que no somos el centro del universo. Totalmente, Sergio. Hubo vida antes
de la aparición de la Ujú. especie Homo sapiens sapiens, y va a haber después también de que nosotros por De que nuestras desaparezcamos. propias Ujú. culpas nos extingamos. Sí, Y hay sí. otra gran verdad, también hubo vida humana fuera del capitalismo. Y tenemos sí, seguro. tanto miedo, Estoy Sí, reconvencido. nos quisieron convencer de lo contrario. de De pensar hecho, Bueno, que no se puede vivir fuera del capitalismo. Eso será una de las grandes discusiones. discusiones. Bueno, Bien, bueno, un gusto. placer. Nos encontramos placer. el lunes. Muchas gracias por Nos estar. vemos. Chau, Suerte. chau. Hasta Buena luego. semana. Chau, chau. Igualmente para ustedes. Gracias. No te olvides de grabar.